de estudiar las Escrituras es precisamente conocer a ese Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos, mis hermanos. Claro. Y el Señor me ha colocado traer una palabra. Y el tema de la meditación el cepillo de Dios. Ese es el título de la meditación de esta tarde, el cepillo de Dios. Creo yo que nuestra casa, el lugar de habitación donde vivimos, o aquellos que viven en una habitación, lo más correcto es que esa habitación, esa casa esté limpia. ¿Correcto? Y eso necesita un mantenimiento. Porque si no limpiamos nuestra casa o nuestra habitación, eso se va a llenar de cosas que no son bien. El desaseo trae también enfermedades, ¿ya? Malos olores. Todos queremos tener una casa o un lugar de habitación donde nosotros lleguemos y encontremos ese lugar limpio, digno. Pues precisamente por eso el tema de la habitación se llama el cepillo de Dios. O la escoba de Dios, la barredora. O la barredora, o la escoba de Dios, como quieras llamarlo. Uno no puede coger y pasar la fregona sin antes primero pasar el cepillo. Pues yo por lo menos cuando hago el aseo, hago así, primero el cepillo y después la fregona. ¿Correcto? El problema es más grande, el cepillo es más pequeño. Cuando ya entra el cepillo, vale mejor. Es correcto. Este es el cepillo de Dios. Vamos a ir al Salmo 119, 9. ¿Por qué se llama esta meditación el cepillo de Dios? Porque precisamente en el Salmo 119, verso 9, dice lo siguiente. Cuando yo conocí este versículo, creí que solamente se refería únicamente a los jóvenes. Pero resulta que muchos de nosotros podemos tener varios años, pero somos de pronto muy jóvenes en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento también de hacer lo que dice la palabra de Dios que hagamos. No se trata, como hemos dicho muchas veces, de conocer mucha palabra de Dios y volver unos teólogos, no. Se trata de cumplir los principios de Dios. Ese es el propósito. Si queremos tener limpia nuestra casa, ¿correcto?, tenemos que cumplir con los principios de Dios. Dice lo siguiente en el 119 de Salmos, verso 9, dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Mira que habla de limpiar. ¿Con qué nosotros podemos limpiar este transitar? Porque esto es un camino. Vivir esta vida es un camino, ¿ya? Y Dios quiere que ese camino esté limpio, ¿ya? Y la única forma de que esté limpio, lo dice claramente en la parte B, con guardar tu palabra. El cepillo de Dios es la palabra de Dios, hermanos. Ese es el cepillo. Vamos a ir a Isaías 62, 10, más adelante.
Estamos hablando del cepillo de Dios, de limpiar ese camino. La palabra de Dios quiere santificarnos, pero también quiere que tengamos una vida en abundancia. ¿Correcto? Que empezamos a ver el favor de Dios desde aquí, desde esta tierra. Isaías 62, verso 10, dice lo siguiente. Pasad, 62:10 de Isaías, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo. Mira lo que está diciendo la palabra. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Dios está hablando de limpiar ese camino. Nosotros vamos caminando por esta tierra a un camino, llegar a su presencia. Y mientras tanto, hay que ir limpiando el camino. Y mira lo que dice la parte del 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, decid a la iglesia, dice el Señor. Esta es la iglesia, mis hermanos. Dice el Señor lo siguiente, a la iglesia, a nosotros que somos el cuerpo de Cristo. He aquí, viene tu Salvador. ¿Quién es el Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Nosotros tenemos que ir, ¿ya?, con el cepillo de Dios, apartando todo lo que sea obstáculo para que nosotros podamos llegar ante su presencia y recibir su recompensa. Amén. Que viene de Dios. Amén. Proverbios 16, 6. Antecito. Proverbios 16, 6. Este versículo dice lo siguiente. Y todavía lo sigo sintiendo así de fuerte cuando el Señor me lo mostró. Este versículo no es algo que se ha inventado el hombre. Dios es el primero que hizo esto por el bien de sus hijos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. Repito, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Cuando nosotros conocimos al Señor, primero lo que hubo en Él fue misericordia. Amén. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Lo busqué en un diccionario. Y dice lo siguiente: misericordia
es tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Dios lo primero que vio en nosotros fue que teníamos una necesidad. Que como íbamos mal. Y lo que tuvo Él fue misericordia. Esto, un corazón. Y me van a decir ustedes, hermanos, ¿usted por qué dice eso? Lo dice la palabra de Dios. Hay una parte en la palabra de Dios que refleja ese corazón misericordioso del Padre Dios. Y vamos a ir a Oseas 11, mis hermanos, que está adelantico de Daniel. Pasen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel más adelante, después Daniel, y después sigue Oseas. Mira como el Señor fue conmigo y con vosotros. Igual. Igual. Yo cuando la primera vez leí esto, las lágrimas me caían, porque lo sentía que ese era Dios. Capítulo 11 de Oseas dice lo siguiente. Era el Señor hablándome a mí. Cuando Israel era muchacho, el Señor me llevaba a ese momento cuando lo conocí, que era un muchachito. Yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando estábamos en el mundo, estábamos en Egipto. Y desde ese lugar el Señor nos llamó. Y éramos unos muchachos. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Cuántas veces el Señor nos llamó y nos alejábamos más de Él? A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios.